María Magdalena es sin duda una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia del cristianismo. Durante siglos ha sido objeto de una narrativa compleja que oscila entre el respeto como una discípula cercana a Jesús de Nazaret y la condena como una pecadora arrepentida. Pero, ¿cuánto de lo que sabemos de María Magdalena proviene realmente de los textos bíblicos y cuánto de una construcción cultural y política que buscaba relegar su importancia? Primero, abordemos los hechos. María Magdalena es mencionada en los 4 evangelios canónicos y su rol es clave en momentos cruciales de la vida de Jesús de Nazaret. Fue una de las mujeres que lo acompañaron durante su ministerio y estuvo presente en el momento de su crucifixión, aun cuando muchos de los discípulos huyeron. Y más importante aún, fue la primera en ver al Jesús resucitado. Según el Evangelio de Juan, Jesús incluso le confía la tarea de anunciar su resurrección, lo que la convierte en una protagonista fundamental del cristianismo del primer siglo. Sin embargo, en el siglo V, el Papa Gregorio I fusionó erróneamente a María Magdalena con otras mujeres mencionadas en los evangelios, como María de Betania y la mujer anónima que ungió los pies de Jesús. Este acto redujo su papel de líder y testigo principal de la resurrección a un símbolo de arrepentimiento y redención, como una pecadora que buscaba el perdón. Esta confusión no es accidental, sino que refleja una intención histórica de despojar a las mujeres de posiciones de poder en la narrativa cristiana primitiva. El Evangelio de María Magdalena, descubierto siglos después, muestra una perspectiva completamente diferente. En este texto, y hay que decirlo, es gnóstico, María es presentada como una figura clave, una líder espiritual que posee enseñanzas secretas confiadas por Jesús de Nazaret. Este evangelio refuerza la idea de que María tenía una posición de autoridad dentro del círculo de discípulos, lo que la pone en conflicto con figuras como Pedro, que en el texto cuestiona su legitimidad. ¿Por qué esto es importante? Porque nos obliga a replantearnos cuánto del cristianismo temprano fue moldeado por dinámicas de poder y política. La figura de María Magdalena podría haber representado un cristianismo más inclusivo, uno donde las mujeres no solo eran testigos, sino también líderes y maestras espirituales. Hoy, gracias a investigaciones históricas y al redescubrimiento de textos como el Evangelio de María Magdalena, estamos o están empezando a despojar a esa figura de siglos de malentendidos y prejuicios. María Magdalena no fue simplemente una pecadora arrepentida, fue una discípula, una testigo, una líder y tal vez la voz que pudo haber cambiado la historia del cristianismo si se le hubiera permitido ocupar ese lugar en la historia, el lugar que siempre tuvo. Su historia es el recordatorio de que a veces la verdad más profunda está enterrada bajo capas y capas de conveniencia política y cultural. Al redescubrirla, no solo honramos el papel de María Magdalena en el cristianismo del primer siglo, sino también a todas las mujeres que han sido silenciadas en las narrativas oficiales de la historia. Esto es Entre Fe y Sociedad. Yo soy Ges y les doy la bienvenida. Comenzamos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto antiguo, fascinante
y muy controvertido: el Evangelio de María Magdalena. ¿Qué dice este evangelio? Que, hay que decirlo, no se encuentra en los textos canónicos. Este es un texto de lo que se conoce como libros apócrifos, que es una palabra sacada del griego que quiere decir oculto, es decir, es un libro que no pertenece a los evangelios oficiales que han quedado redactados en la Biblia. Pero ¿por qué fue tan polémico que terminó siendo excluido precisamente de los libros canónicos? Y quizá lo más importante, ¿quién era María Magdalena y por qué su voz puede ser tan relevante en la historia del cristianismo moderno? Acomódense, porque este episodio promete ser muy, muy revelador. Empecemos por el contexto histórico y vayamos viendo cómo se descubrió este evangelio. Para empezar, el evangelio de María Magdalena, ya hemos dicho, no forma parte de los 4 evangelios que han quedado plasmados en el Nuevo Testamento, es decir, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Este es un evangelio apócrifo, es un evangelio que no pertenece a los textos oficiales. Este texto pertenece a lo que se conoce como literatura gnóstica. Hay que recordar que el evangelio del cristianismo, del primer siglo, era un cristianismo que había corrientes distintas a las que podríamos llamar ortodoxas, e incluso quedó plasmado en ciertas cartas esta lucha, incluso de los mismos líderes de la iglesia primitiva en contra de corrientes, podríamos llamarle heréticas, o fuera del pensamiento oficial o del pensamiento ortodoxo cristiano del primer siglo. Una de esas figuras de pensamiento distintas al oficialista era el gnosticismo, un conjunto de escritos que se desarrollaron entre los siglos I y III después de Cristo, con una visión del cristianismo distinta, como hemos mencionado, a la oficializada incluso más tarde por el cristianismo. El manuscrito fue descubierto alrededor del 1800 en un códice conocido como el Códice de Berlín. Sin embargo, este texto está incompleto, solo se tiene fragmentos en copto y griego, y muchos pasajes esenciales están perdidos porque no está completo. Pero, ¿por qué es tan importante este texto? Bueno, no solamente es importante desde una figura literaria, porque estamos viendo el pensamiento cristiano de los primeros siglos, no solo del pensamiento oficial, sino de los que se desprendían del pensamiento cristiano oficial de los primeros siglos, pero también muestra a una protagonista fundamental en la historia del cristianismo del primer siglo. Muestra a María Magdalena en un rol central, en una discípula transmisora de enseñanzas espirituales, algo que puede ir muy, ¿qué podríamos decir? Muy en contra o muy al margen de las narrativas tradicionales que la reducen a una figura más marginal, o peor aún, en muchos casos la tradición del cristianismo, sobre todo católico, presenta como una pecadora arrepentida de su mal. ¿Cuál es el contenido de este evangelio, de lo que hay sobre lo que se ha encontrado en el evangelio de María Magdalena? El evangelio no es tanto una narrativa de historia, sino más bien es un diálogo entre Jesús y sus discípulos, con un enfoque más filosófico del pensamiento. Uno de los puntos más impactantes es que, según este texto, Jesús confía a María Magdalena enseñanzas secretas que no revela a los demás apóstoles. María actúa como guía espiritual y consuela a los discípulos, quienes en ocasiones se muestran como desorientados tras la muerte de Jesús de Nazaret.
Hay una frase que sobre todo destaca esta idea en la que María Magdalena les dice: ¿por qué dudan de mí? ¿Piensan que estoy inventando esto o mintiendo sobre el Salvador? Aquí podemos ver a María defendiendo su autoridad y legitimidad como líder espiritual. El texto también tiene una perspectiva única de la salvación. Esto tiene más que ver precisamente con la idea gnóstica que tiene al ser este un texto gnóstico, un texto que no representa la ortodoxia más mayoritaria u oficial del pensamiento cristiano del primer siglo. ¿Por qué un texto tan profundo quedó fuera del canon bíblico? Bueno, hay varias, y yo creo que la más importante es precisamente que era un texto gnóstico y por lo tanto un texto que se aleja de la ortodoxia o de la doctrina oficial del cristianismo. Los gnósticos valoraban mucho más el conocimiento individual, espiritual individual, lo cual chocaba, y es obvio esta idea, con las estructuras más jerárquicas y estructuradas de la iglesia cristiana del primer siglo. Es decir, el pensamiento gnóstico iba mucho más a buscar la divinidad desde la individualidad, y el pensamiento cristiano oficial ortodoxo buscar la divinidad dentro de la comunidad de una iglesia, de una organización. También este texto no estaba dentro de los requisitos para poder ser parte del canon, es decir, no se pudo ni se puede valorar la realidad del autor o de la autora, no se pudo valorar la apostolicidad, ni se pudo valorar que haya sido verdaderamente escrito por quien se dice, lo cual lo dejaba inmediatamente fuera del canon bíblico. ¿Cuál es la visión que se tiene de María Magdalena? Hoy, gracias a textos como este, se empieza a revalorizar, sobre todo en quienes estudian las visiones cristianas de los primeros siglos, la historia del cristianismo de los primeros siglos. Ya no se le ve como la pecadora arrepentida, sino se le puede empezar a notar como una líder dentro de su rol protagonista en el cristianismo del primer siglo, y esto no solo por el evangelio por el evangelio de María Magdalena, el cual se puede dudar la autenticidad, pero sí porque en realidad los pensamientos de María Magdalena son más bien una construcción histórica mal hecha por la figura del cristianismo, sobre todo católico, por cosas que ni los textos del canon bíblico mencionan sobre María Magdalena. Así que esto invita a reconsiderar la historia del cristianismo primitivo y a reflexionar sobre la forma correcta en observar a una protagonista fundamental en la historia del cristianismo primitivo, como lo fue María Magdalena. Espero que esta exploración del Evangelio de María Magdalena y esta visión sociohistórica sobre una de las protagonistas fundamentales del cristianismo del primer siglo haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Los invito, por favor, a darle like. Es gratis, a compartir, a suscribirse a este canal, y nos vemos en el siguiente video. Bye.